Oigan, ¿sabía que la construcción del Estadio Maracaná duró casi 2 años y requirió el trabajo de más de 11.000 obreros? Para levantar esta joya arquitectónica se utilizaron medio millón de bolsas de cemento y 10 millones de kilogramos de hierro. El gigantesco coliseo recibió su nombre por el riachuelo Maracaná que corre cerca del estadio. Sus gradas estaban totalmente techadas y el campo tenía las máximas medidas reglamentarias por la FIFA, 100 metros por 75. En el Maracaná se jugaron 8 de los 22 partidos del Mundial del 50, incluida la final del 16 de julio. Para ese partido se vendieron 175.000 entradas, la mayor cantidad registrada para el Mundial. Pero se calcula que otras 25.000 personas, entre colados e invitados, lograron entrar. El estadio fue inaugurado 5 días antes del puntapié inicial, en un duelo amistoso entre combinados de Sao Paulo y Río de Janeiro. Ese día, la entrada fue gratuita para comprobar si la estructura resistía un estadio lleno. Los arquitectos querían probar los materiales y por suerte, todo salió bien.